El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. En ocasiones, lo más difícil no es comenzar de nuevo, sino mantener viva la promesa de lo que una vez creímos. El pueblo de Israel regresó del exilio con el corazón renovado y una firme decisión: no abandonar la casa de su Dios. Este pacto, más que un acuerdo legal, fue una entrega de vida, de identidad y de adoración. En la clase de hoy veremos cómo tú y yo también somos llamados a renovar nuestra fidelidad y recordar que en Cristo hemos sido injertados en un pacto eterno. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 13, titulada La renovación del pacto. Y en el día de hoy estaremos utilizando la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Nehemías, el capítulo número 10, los versículos 28 al 39. Y el texto áureo para esta lección se encuentra en Nehemías, capítulo 10, versículo 39b, que lee de la siguiente manera: Y prometimos no abandonar la casa de nuestro Dios. Y los objetivos para este día son los siguientes. Número 1, interpretar el significado de un pacto que define la relación del pueblo judío con Dios. Número 2, profundizar en la calidad y resiliencia de la respuesta del pueblo judío en el aspecto cultico y ritual. Y número 3, establecer la relación que existe entre ese pacto antiguo y el que se realiza en Cristo. Y el vocabulario para el día de hoy es el siguiente. El primero es eclosión, y es una expresión de alegría y de sana euforia que produce emociones racionalmente controladas. Babilonia es la segunda palabra del vocabulario y es una ciudad muy antigua, y su nombre en hebreo es Babel, y en el 539 a.C. fue conquistada por Ciro, el rey de Persia, y formó un imperio muy poderoso y adoraban a muchos dioses. Era una nación politeísta. Y judaísmo, así se conoce la religión de los judíos, la cual es la monoteísta, por creer en un solo Dios, en Jehová, y ellos no mencionan ese nombre, le llaman Adonai, que significa Señor, y su conducta es regida por la Torá o la ley. Y el judaísmo tomó su forma más reciente a partir del escriba Esdras, quien le dio un fuerte impulso de seguimiento de la ley judía. ¿Y qué les parece, mis queridos hermanos, si tenemos la lectura bíblica que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulos, en el libro de Nehemías, el capítulo número 10, los versículos 28 al 39, y estaré dándole lectura a la versión Reina Valera revisada del 1995. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras para cumplir con la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas y todos los que tenían comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para declarar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová vuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra vinieran a vender mercaderías y comestibles en sábado, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y perdonaríamos toda deuda.
nos impusimos además la obligación de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición, y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los sábados, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios según las familias de nuestros padres en los tiempos determinados de cada año para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios como está escrito en la ley, y que cada año llevaríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra, las primicias de nuestro fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos, de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. También acordamos llevar las primicias de nuestras masas, de nuestras ofrendas, del fruto de todo árbol, del vino y del aceite para los sacerdotes y a los depósitos de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían el 10º de nuestras labores en todas las ciudades. Un sacerdote, hijo de Aarón, estaría con los levitas cuando estos recibieron el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a los depósitos de la casa del tesoro, porque los depósitos del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario, los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y prometimos no abandonar la casa de nuestro Dios. Damos gracias a Dios por su palabra y oramos en este momento. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te pedimos, Señor, que tú te glorifiques de manera poderosa a través de esta lección y que seas tú hablando a nuestros corazones. Te los pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, nos encontramos hoy en el libro de Nehemías, en este capítulo número 10, los versículos 28 al 39. Y nos encontramos en un momento histórico donde el pueblo de Israel, después de varias décadas de exilio, regresa a Jerusalén. Y sabemos que no fue solo un retorno físico, sino también espiritual. Y este texto que estamos estudiando en este día de Nehemías, capítulo 10, versículos 28 al 39, nos sumerge, fíjense, en un momento muy sagrado, donde toda la comunidad judía reafirma su pacto con Dios. Sin embargo, vemos que a través de esta afirmación o de esta reafirmación de su pacto, ellos establecen unos compromisos. Y estos compromisos eran compromisos concretos. Miren, de fidelidad, de pureza, de justicia, pero también de adoración. Y este pasaje que estamos estudiando hoy refleja cómo la obediencia y la adoración pueden moldear el carácter de un pueblo. Sí, la obediencia y la adoración pueden moldear ese carácter de un pueblo. Y nos invita a considerar hoy nuestra propia respuesta, sí, la tuya y la mía, a ese pacto que Dios ha hecho con cada uno de nosotros a través de Jesucristo, el Mesías prometido. Y el texto comienza, ¿verdad?, en este pasaje que ciertamente es uno de los más significativos en el Antiguo Testamento de renovación, especialmente de renovación comunitaria del pacto con Dios. Y esto es importante señalarlo. No estamos hablando de una renovación como individuo, como persona. No. Aquí estamos hablando de una renovación de toda una comunidad, que no podemos olvidar que estuvo en el exilio. Así que luego del exilio babilónico, vemos que el pueblo de Israel regresa a Jerusalén. No solamente, fíjense, llegaron
a Jerusalén o regresaron a Jerusalén para reconstruir los muros, no solamente para reconstruir el templo, sino se trataba de algo mucho más importante. Y se trataba de restaurar su relación con Dios. No olvidemos que lo que llevó al pueblo al exilio fue su desobediencia. Así que este pueblo, luego de este tiempo de exilio, regresa a su casa y allí comienzan a restaurar su relación con Dios. Y es en este contexto que Nehemías, junto a este grupo de líderes religiosos y de toda esta comunidad, miren, esta comunidad completa, enterita, convoca un compromiso colectivo de fidelidad. Por lo tanto, este acto que estamos viendo en el libro de Nehemías, el capítulo número 10, no se limita simplemente a una declaración espiritual interna, sino que vemos que esa declaración de ellos se traduce en acciones concretas, que si se fija el texto, abarcan desde lo familiar hasta lo social, llegando hasta lo cultico. Y no solamente lo cultico, sino lo económico y lo administrativo. Así que miren el rango que tiene este compromiso de acciones concretas, desde lo familiar y social hasta lo cultico, económico y administrativo. O sea que esa renovación de esa fidelidad de ellos, esa renovación espiritual interna, estaba traduciéndose en acciones concretas. Y eso es importante, ¿verdad? Que nosotros podamos así dejarlo saber. Ahora bien, el versículo 28 nos presenta este relato donde comienza esta historia con una inclusión de varias personas o de varios participantes. Miren, primero nos habla de sacerdotes, nos habla de levitas, nos habla de porteros, nos habla de cantores, nos habla de siervos del templo y de todo el pueblo. Y miren qué interesante, y me fascina esto, porque esta inclusión, miren a qué nivel abarcaba. A las mujeres, que en aquel tiempo, ¿verdad? Las mujeres y los niños culturalmente eran no personas, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Así que estamos incluyendo a las mujeres, a los niños, a las niñas. Y fíjense, esta inclusión lo que está revelando es un principio fundamental del pacto. ¿Y cuál es ese principio, verdad? Pues miren, nada más que la fe es una experiencia colectiva. Tú sabes que siempre, o usualmente, mejor dicho, asociamos la fe con una experiencia individual. Y este texto nos invita a que veamos la fe desde una experiencia colectiva, donde todos se comprometen, donde nadie queda fuera. Y me encanta mucho esto porque la espiritualidad, en este sentido, deja de ser algo elitista para unos pocos, sino que se convierte en una experiencia que envuelve a toda la comunidad, en una vocación, miren, comunitaria. Y esta participación activa nos recuerda que la renovación espiritual genuina siempre va a demandar de la participación del pueblo entero, no solamente de sus líderes. Así que una renovación espiritual genuina, mire, demanda la participación de todos y de todas. El versículo 29 introduce la formalización del pacto mediante un juramento. Así que no es solo una promesa, ¿verdad?, emocional, sino que estamos hablando de una decisión que ciertamente es consciente y que se está ratificando con mucha solemnidad. Estamos hablando de andar en la ley de Dios que fue dada por Moisés. Aquí entonces vemos que se afirma un principio ético y espiritual. Y miren cuál es. Que el pueblo se compromete a obedecer todos los mandamientos, los decretos y los estatutos del Señor.
Y fíjense, esta obediencia no es algo opcional ni tampoco es algo parcial, o sea que voy a cumplir solamente unos mandamientos, unos cuantos decretos, sino que es algo absoluto y que ciertamente va a reflejar ese deseo de estructurar la vida personal, la vida familiar y también la vida nacional a partir de la voluntad de Dios. Y en este punto vemos que el pueblo entonces asume la ley como una norma de vida y se reconoce responsable ante ella, sabiendo que si desobedecen no solamente es una falta moral, sino se convierte en una traición a esa alianza, a ese pacto que han hecho con Dios. Y obviamente el pueblo no quiere regresar a esa experiencia que los llevó al exilio. Y vemos entonces en el versículo número 30 que ese pacto se va a extender no solamente en la esfera social y familiar, sino que el pueblo decide no dar en matrimonio a sus hijos ni aceptar hijas extranjeras por sus hijos. Y esta decisión, fíjese, tiene un carácter teológico más que étnico. Ellos buscaban de alguna otra manera preservar la identidad espiritual del pueblo y querían evitar esa mezcla con la cultura o con otras culturas, ¿verdad?, donde adoraban a otros dioses. Así que tenemos que verlo esto desde un carácter teológico. Y ciertamente vemos que esta medida que toma el pueblo en ese momento en específico, en ese contexto, surge de ese recuerdo, ¿verdad?, difícil, doloroso del pasado, cuando ellos se alejaron de Dios por permitir, ¿verdad?, influencias paganas dentro de su vida familiar. Y es una afirmación, ¿verdad?, de esa fidelidad radical a Dios, aún, ¿verdad?, en los asuntos más íntimos de la vida. Y yendo al versículo número 31, vemos también que esa fidelidad que quieren mostrar a Dios no solamente se está dando desde el aspecto social, desde el aspecto familiar, sino también lo vemos a través de la economía. Y el pueblo obviamente se compromete a no comprar en sábado, ni a comprar en días festivos, así como también se comprometen a dejar descansar la tierra cada 7 años y también perdonar las deudas. Y este aspecto es bien importante, porque fíjense, dentro de las dinámicas que surgían en el pueblo, ¿verdad?, en ocasiones, pues algunas personas no le iba bien y tenían que entonces de alguna otra manera tomar prestado y cumplían, ¿verdad?, con el pago del mismo, pero a veces estos pagos se extendían más allá de cierta cantidad de años, y dentro del pacto estaba este compromiso de que cada 7 años se iba a perdonar las deudas y se empezaba nuevamente en cero. Así que era como ese regreso a volver a cero. No olvidemos que en clases pasadas, cuando Nehemías fue a reconstruir las murallas de la ciudad, uno de los aspectos sociales que estaban afectando al pueblo en ese momento es que la misma gente del pueblo, aquellos que tenían más poder, habían de alguna otra manera esclavizado a los más pobres, donde los pobres, para poder mantener sus fincas, sus tierras, para poder comprar alimento, terminaron no solamente vendiendo sus tierras, sino también de alguna otra manera entregando a sus hijos y a sus hijas, o sea, su futuro. Y obviamente cuando entregaban sus hijos y sus hijas se convertían en esclavos de quienes, de esas personas que tenían más poder y eran judíos. Entonces entre el mismo pueblo se estaban esclavizando, y esto surge, ¿verdad?, de esa situación. Así que vemos ese principio, ¿verdad?, de una justicia social, y en el aspecto de descansar la tierra, fíjense, también hablamos de una justicia ecológica, donde ciertamente se le da también espacio a la tierra para que se renueve. Y esto nos deja saber algo, que Dios no solo gobierna lo que es religioso, sino también vemos que Dios está regulando ese trabajo
de ellos, regula el uso de la tierra y de igual manera le da enseñanzas para cómo manejar las finanzas. Y obviamente vemos también que dentro de ese año sabático enseñaba a confiar en la provisión divina y a vivir, ¿verdad?, una espiritualidad que se encarna donde la equidad, donde el descanso, donde la generosidad fueran esas normas del reino de Dios. Miren qué hermoso, ¿verdad?, lo que nos enseña esto. Cuando vamos a esos versículos 32 a 33, vemos que la comunidad se impone, ¿verdad?, un impuesto anual para poder cubrir esos gastos que tiene el templo. No olvidemos que el templo constantemente está haciendo sacrificios al Señor. Y para poder sostener la casa de Dios, miren, estos impuestos anuales, ¿verdad?, se veían como una expresión de amor y de responsabilidad espiritual. Fíjense que el texto menciona varios aspectos del culto. Habla del pan de la proposición, los holocaustos diarios, las fiestas religiosas, mira, los sacrificios de expiación. Y cada uno de esos elementos tenía un significado, ¿verdad?, litúrgico profundo, y ciertamente contribuir a cada uno, ¿verdad?, de esos aspectos del culto, lo que hacían ellos es afirmar ese compromiso con Dios. Por eso es que vemos la expresión de no olvidaremos de dónde venimos ni a quién servimos. Así que el templo no era simplemente un edificio, sino que era un símbolo del centro de la vida nacional y espiritual del pueblo de Israel. Y vemos entonces cómo en el versículo número 30 entonces se organiza, cómo se va a suministrar la leña para el altar, y este detalle, ¿verdad?, que presenta, ¿verdad?, cómo se trabajaba esto de manera meticulosa, ¿verdad?, cuando se iba a preparar todos estos sacrificios. Fíjense, nos enseña algo, y nos enseña que adorar a Dios implica esa colaboración y ese compromiso práctico, donde todos los grupos familiares tenían una participación. Y eso es como debe darse el culto, en colaboración con un compromiso práctico donde todos y cada uno de nosotros podamos participar de esta experiencia. Porque fíjense, servir a Dios no es tarea de unos pocos, sino que es una responsabilidad que todos tenemos en el momento que aceptamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como Salvador. Los versículos 35 al 37 nos habla entonces de la entrega de las primicias y de los diezmos, y ciertamente esto nos revela, verá, una actitud de reconocimiento donde todo lo que el pueblo tiene viene de ¿quién? De Dios. Por lo tanto, hay que llevar lo primero y lo mejor. ¿A dónde? Al templo. Y de esta manera, ¿verdad?, era para el pueblo una forma, ¿verdad?, de consagrar la totalidad de lo que entregaban. Y este principio se relaciona mucho con la fe con la fe en la provisión divina, en esa provisión de Dios, pero también en la gratitud y en el deseo de que Dios pueda ser honrado con todo lo que nosotros tenemos, con nuestro tiempo, con nuestros talentos y también con nuestros recursos. Y también se menciona, ¿verdad?, que estas ofrendas eran administradas, ¿verdad?, por sacerdotes, por los levitas, y esto nos da a entender que había un sistema muy estructurado del culto y había una distribución que ciertamente fortalecía la comunidad. Y entonces, llegando al versículo 38, vemos que aquí se observa ese modelo de rendición de cuentas donde tanto los levitas como todos los que trabajaban, cuando recibían esos diezmos, debían entregar el diezmo de lo recibido, y esto lo hacían en presencia de un sacerdote. Así que la administración del culto debía ser una transparente. Fíjense qué aspecto importante. Porque si algo nosotros hemos aprendido es que lo sagrado exige una integridad de nosotros. Tenemos que ser transparentes en los procesos, y más la iglesia en medio de estos tiempos. Y esta práctica ciertamente reafirma que todo líder religioso es un servidor y un administrador, no es un dueño. Porque la iglesia no es del individuo, la iglesia es del Señor. Y tenemos que vernos como servidores y como administradores, o mejor dicho, como buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Terminando con el versículo número 39, este versículo ciertamente es el clímax, ¿verdad?, de este pacto. Fíjense en la expresión. Prometimos no abandonar la casa de nuestro Dios.
Miren, mis amados, esto es una declaración bien profunda. Esto es una declaración que es conmovedora y ciertamente resume ese deseo del pueblo de vivir en fidelidad, en honrar al Señor, en perseverar en la adoración y cuidar de ese lugar donde estaba el centro de su vida espiritual. Así que no se trataba solo de poder asistir al templo, sino de no abandonar lo que representaba ese templo. ¿Y qué representaba el templo? Bueno, no podemos olvidar que el templo representaba la presencia, la voluntad y la gloria de Dios en medio del pueblo. Por lo tanto, el pueblo, al hacer esto, lo que estaba diciendo es que no van a abandonar esa presencia de Dios, que no van a abandonar hacer la voluntad de Dios y que jamás abandonarán la gloria de Dios en medio de ellos. Mis amados hermanos, ciertamente esta lección nos revela, ¿verdad?, cómo el pacto renovado en Nehemías no era una declaración simbólica, sino un cambio de vida, una reforma integral del pueblo de Dios. Y este texto muestra que la verdadera adoración no se limita al rito, sino que involucraba aspectos importantes que no podemos olvidar. Entre ellos, esa justicia social, ese compromiso que tenía el pueblo con lo que representaba el templo, pero también con un compromiso de vida familiar y de una administración ética. Y este pacto ciertamente fue una antesala de ese nuevo pacto en Cristo Jesús, donde no solo se reconstruye un templo, sino que somos hechos templos del Espíritu Santo de Dios. La fidelidad a Dios hoy como ayer sigue exigiendo todo de cada uno de nosotros. ¿Qué les parece, mis amados hermanos? Que usted y yo podamos tomar esta lección como ciertamente, digamos así, un espejo para nuestra realidad como iglesia. De la misma manera, así como Israel regresó a Jerusalén para reconstruir su vida con Dios, hoy cada uno de nosotros somos llamados a renovar ese compromiso con Cristo, quien es el mediador de ese nuevo pacto. Y en Cristo, mis amados hermanos, no solo habitamos la ley, sino la gracia que transforma y que ciertamente da vida. Y renovar el pacto implica mucho más que palabras. Implica que cada uno de nosotros podamos asumir esa responsabilidad a ese llamado de vivir una vida santa, comprometida y también generosa. Significa, mis amados hermanos, no abandonar la casa de Dios, no en lo físico solamente, sino en lo espiritual, en lo relacional y en lo comunitario. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos dando lo mejor de nosotros como ofrenda viva? Nuestra adoración refleja nuestra fidelidad a ese pacto eterno. Mis amados hermanos, renovar el pacto es volver al centro, a Cristo, en quien se cumplen todos los rituales, las promesas y los sacrificios del antiguo pacto. Ya no se trata, mis amados hermanos, de templos de piedra, sino de una vida que honra al Dios vivo y verdadero. Tengamos una palabra de oración. Señor, hoy renovamos contigo el pacto de amor que sellaste en la cruz por medio de Cristo. Que no se enfríe nuestro compromiso ni se apague la llama de la adoración en nuestros corazones. Enséñanos a vivir con fidelidad, a dar lo mejor de nosotros y a no abandonar tu casa, tu presencia, tu propósito. Que en todo lo que hagamos tú seas glorificado. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.